tema que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, después de mi introducción tipo de desahogo que tuve. En Apocalipsis capítulo 20 hay un versículo que ha sido poco entendido. Pienso yo, quizás alguno de ustedes lo entiende perfectamente, pero por mi experiencia de más de 25 años en este ruedo, me he dado cuenta que este versículo no se entiende mucho. Entonces quiero abordarlo a propósito de la verdad presente. El contexto de Apocalipsis 20 es los 1000 años. Y todos sabemos que durante esos 1000 años se produce un juicio. Y ese juicio nosotros lo conocemos como el juicio ejecutivo. ¿Ok? El juicio ejecutivo, donde la iglesia juzga a los impíos y a los ángeles, donde el enemigo de Dios es juzgado durante esos 1000 años. Satanás está encadenado, estoy resumiendo el capítulo 20 de Apocalipsis. Satanás está encadenado, no tiene a quien tentar, está solo en el abismo, ¿no es cierto?, en la nada, en el caos. Y al final de esos 1000 años se le da la retribución, tanto a los impíos como a Satanás mismo y sus ángeles. Bueno, en ese contexto hay un versículo, el 10, Apocalipsis 20, 10. A ver, vamos a leerlo completo. Apocalipsis capítulo 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por si acaso estoy grabando con una cámara grabadora este tema como respaldo. Lo voy a editar y lo voy a subir al canal de YouTube, por si acaso. Y el link lo voy a compartir en Telegram para aquellos que tienen problema con Twitch o con Facebook. Queda en el link en YouTube, en privado. El que quiere ver este tema por YouTube me pide el link, ¿ok? Porque está en privado. Dice así Apocalipsis 21. Voy a aprovechar de... no, verdad que tengo que mostrarle un video. Me hace falta otro teléfono a mí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Eso es figurativo, eso no es literal. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento y los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, acá está el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este lago de fuego vio Juan a la bestia y al falso profeta, dos personajes que se encuentran en Apocalipsis 13, a propósito de el comentario que él hacía sobre no podrán comprar ni vender. La bestia, ya sabemos quién es, y el falso profeta, también sabemos quién es. Estarán en ese lago de fuego al fin de los 1000 años. Cuando empecé a hacer mis conferencias sobre la verdad presente y las profecías, y durante más de 25 años, vuelvo a repetir, lo he hecho, siempre me he caracterizado porque hablo bien directo contra el papado, contra el papa, o lo que él representa. Siempre me he destacado por eso. A pesar de que los imbéciles de siempre te acusan de jesuita, de babilónico, de apóstata, y vaya usted la locura que tienen ellos en su cabeza. Pero a pesar de eso, de esas acusaciones, siempre me he destacado por hablar contra el Papa y el papado. De hecho, es una característica, o ha sido una característica de mi discurso. Y dentro de los detractores, de las personas que defienden al papado, en la verdad presente hay gente que defiende al papado, sobre todo en la institución. Entonces, uno de los argumentos que siempre me esgrimían era: no hable así del Papa, porque el Papa también es una persona y se puede convertir. Así me decían. Entonces, cuando uno hablaba del Papa como el representante del diablo en la tierra, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El apóstol Pablo le dice hijo de perdición. ¿Ok? Y el Espíritu de Profecía también lo confirma en el libro Conflicto de los Siglos. Dice que el representante del diablo en la tierra es el Papa. Es el anticristo. No lo digo yo. Pero anda tú a explicarle eso a los tontorrones de la verdad presente. Bueno, entonces algunos hermanos y hermanitas me decían: ay, no hable mal del Papa, no sea tan duro, no sea tan agresivo, qué poco amor tiene. ¿No sabe que el Papa es una persona? Es un ser humano y también se puede convertir, me decían. ¿Será verdad eso? ¿Será que la bestia como sistema o el Papa como monarca de ese sistema pueden arrepentirse y lograr la salvación, adquirir la salvación? ¿Pueden ser salvos? Claro que sí. En cierta medida es verdad lo que me dicen los buenistas, ¿no es cierto? Los buenistas, ¿no? En cierta medida es verdad. Es un ser humano
¿Puede arrepentirse de todo corazón? Sí. Pero hay algo que esta gente que opina de esa manera no entiende. Y como esta gente que pertenece a la verdad presente y al adventismo, según ellas, ¿no es cierto?, no entienden lo que creen porque están en la institución religiosa o pertenecen a un grupo religioso porque creyeron 3, 4 cosas y ahí están y ya está. Y andan como una hoja seca, llevada por el viento y arrastrada por todo tipo de cosas, pero no tienen ideas claras. Como esta gente no conoce el Evangelio, no conoce menos la verdad presente, aunque dice creerla, como no saben lo que es el mensaje de los 3 ángeles, aunque dicen que lo creen, entonces no entienden y por eso hablan así, que el Papa es ser humano y se puede convertir. Bueno, cuando tú profundizas sobre la justificación por la fe en la Escritura, tú te das cuenta que una de los frutos del arrepentimiento es la conversión. La conversión es perdón la redundancia, es un cambio radical en 360 de la mentira a la verdad. Cuando una persona se convierte, y esto es justificación por la fe, esto es mensaje del tercer ángel, cuando una persona se convierte, abandona la mentira, abandona el error y sigue la verdad de Jesucristo, si es que te has convertido en Jesucristo. Porque también te puedes convertir al diablo, creyendo que estás convertido a Jesucristo, que es el caso del Papa. Cuando uno se arrepiente de todo corazón, abandona la vieja práctica, abandona el antiguo estilo de vida y da muestras o frutos de un cambio. O sea, tú no sigues en el barro, tú te sales del barro. O sea, si antes bebías alcohol, ya no lo haces. Si antes robabas, ya no robas. Si antes usabas minifalda, ya no la usas. Si antes eras promiscua, ya no lo eres. Hay un cambio, ese cambio es evidente. Una de las evidencias del cambio es el bautismo, por ejemplo, donde das testimonio público del cambio. Bueno, hasta donde yo sepa, ningún papa ha dejado de ser papa hasta la muerte. Ningún papa ha dejado sus hábitos hasta la muerte. Y ningún papa ha negado sus creencias aún hasta la muerte. O sea, hasta el momento no existe un papa que haya abandonado su sistema. Porque es lo que esperaríamos nosotros de un arrepentimiento, de una conversión. Todo esto que le estoy argumentando, ni me he dado el trabajo de argumentárselo a esta gente que dice que no hable mal del Papa, porque es ser humano, se puede convertir. Y hasta hay unos sujetos que dicen ser de la iglesia verdadera y hasta visitan al Papa para llevarle un libro de regalo, para mostrarles la verdad, para hablarles del sábado. Y hacen reuniones ecuménicas y así engañar a la gente, ¿verdad? Para ir a convertirlo, para ir a enseñar la verdad. Y en cada uno de sus países, la institución religiosa tiene reuniones ecuménicas para predicar la verdad. Bueno, si se predicase la verdad, cuando se reúnen con los mormones, pues deberían haber frutos, ¿no es cierto?, de esa predicación.
La Escritura dice que en el lago de fuego estará la bestia y el falso profeta, que es lo mismo que la imagen de la bestia. Quiero mostrarles una noticia que apareció antes de ayer. La pueden encontrar esta noticia en el canal de YouTube Rome Report en español. Roma Report en español. Ahí ese es un canal de noticias del Vaticano. Y hace 3 días atrás salió esta noticia de que el Benedicto XVI, Papa Emérito, desde su privacidad, de su residencia, él pide perdón y redacta una carta pública pidiendo perdón por ciertos actos que supuestamente él cometió mientras era arzobispo, creo, ¿no es cierto?, en Alemania, y sobre una supuesta responsabilidad que le cabría por abusos sexuales que hubieron en ese entonces. Entonces ha sido cuestionado y él lanza una carta pública a los 93 años de edad. Está a punto de irse al cementerio. 93 años de edad. Es el papa que más ha durado. Bueno, aquí no voy a entrar a especular respecto a la profecía, pero hay muchas teorías que están corriendo sobre la vida de este papa y el actual papa en relación con la profecía. Pero bueno, eso son teorías. Pero es el papa que más ha vivido, 93 años, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Bueno, y este papa lanza una carta pidiendo perdón y reconociendo la culpa si no se actúa con decisión, dice él. Voy a hacerles escuchar el reporte y de ahí lo vamos a comentar. Benedicto XVI ha respondido con esta carta a las acusaciones de que gestionó mal 4 casos de abuso sexual durante su periodo como arzobispo de Múnich. La dio a conocer su principal colaborador, Georg Ganswein. Es un texto duro y profundo en el que el Papa Emérito pide perdón por los abusos y por los errores. Una vez más, solo puedo expresar, con respecto a todas las víctimas de abuso sexual, mi profunda vergüenza, mi grande dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se verificaron durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. El Papa Emérito, de 94 años, recuerda sus reuniones con víctimas y reconoce que hay culpa si no se actúa con decisión y responsabilidad ante los casos de abuso, algo que, lamenta, ocurre con demasiada frecuencia. El Vaticano ha publicado también un informe de 3 canonistas y un abogado experto en libertad de expresión. Analizan meticulosamente los 4 casos en los que Ratzinger no habría actuado correctamente y demuestran su inocencia. En concreto, demuestran que no dio ningún encargo en parroquias a un sacerdote pederasta, que no estaba al corriente de abusos sexuales cometidos o de la sospecha de abusos sexuales cometidos por estos sacerdotes y que el informe de Múnich no ofrece ninguna prueba de lo contrario, algo que ya habían reconocido los autores de este informe. Regina Einig von der Tagespost. Auch meine Frage bezieht sich noch einmal auf den Fall des Priesters X. Kann die Kanzlei beweisen, dass Kardinal Ratzinger damals wirklich informiert war darüber, dass der Priester X ein Täter war? Was heißt in diesem Zusammenhang überwiegend wahrscheinlich? Überwiegend wahrscheinlich heißt, wir gehen mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon aus. Benedicto lamenta en su carta que se pusiera en duda su honestidad, pues él mismo señaló un error en su primera versión y agradece el apoyo que ha recibido estos días del Papa Francisco.
El Papa Benedicto XVI, emérito, pidiendo perdón. ¿Le creemos o no? Ha pedido perdón. ¿Le creemos o no le creemos? En el libro Conflicto de los Siglos, la autora del libro Conflicto de los Siglos comenta los versículos que leímos en Apocalipsis 20, sobre todo el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Noten, el diablo que los engañaba. ¿Quién está detrás de la bestia y de la imagen de la bestia? El gran dragón. No es el dragón que le da su poder, su trono y su autoridad. No está detrás él. La Escritura no nos enseña que la bestia y la segunda bestia, que es donde se forma la imagen, o el falso profeta, son instrumentos del dragón. Y los tres estarán en el lago de fuego, por engañadores. La historia nos demuestra que no hay un papa que se haya arrepentido y abandonado el sistema. Ni uno. Pero hay hermanos que dicen, no hable mal del papa porque el ser humano se puede convertir. La Escritura dice que son instrumentos del diablo. Esa gente está poseída y va a estar en el lago de fuego. Acá dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora tú me dirás, bueno, puede ser que en el fuerte pregón la luz de la verdad llegue a algún papa y se arrepientan. Y puede que algún papa se una al pueblo de Dios. ¿Será así? ¿Podría ser así? Yo les voy a decir lo que va a suceder. Efectivamente, el papa que esté vivo para el fuerte pregón, efectivamente no necesitará escuchar al fuerte pregón, porque ellos saben la información. A ellos no se les necesita que le expliquen el mensaje de los tres ángeles. Ellos no se necesita que le regalen un libro, Conflicto de los Siglos. No lo necesitan. Ellos tampoco necesitan que vamos para allá a enseñarles la Escritura, porque ellos tienen un dominio teológico superior al nuestro. Ellos perseveran en sus doctrinas porque las creen, las abrazaron, las aman. Ellos creen que esa es la verdad. Tanto la Biblia como autoridad la aceptan, pero también aceptan la tradición y también aceptan el magisterio. Esas son sus tres fuentes de autoridad. Para que ellos acepten la verdad presente, que la conocen mejor que la mayoría de nosotros, porque les aseguro que ellos han leído el libro Conflicto de los Siglos más veces que ustedes y yo. Ellos tendrían que abandonar la creencia como autoridad del magisterio y de la tradición. Tendría que hacer eso un papa y creer lo que dice la Escritura y luego aceptar de todo corazón el llamado del fuerte pregón. Ellos van a escuchar el fuerte pregón. De hecho, ellos saben que viene el fuerte pregón. ¿O ustedes creen que se van a encontrar los grandes dignatarios de la iglesia? No estoy hablando de la última monjita que está en un pueblo de España. No, estoy hablando de los grandes jerarcas de la iglesia.
¿no? Los líderes de las órdenes religiosas, sobre todo las jesuitas, ¿ustedes creen que no conocen nuestra teología? ¿Ustedes creen que no saben lo que nosotros esperamos? ¿Ustedes creen que ellos no saben nuestra interpretación profética? Hay una cita en el Conflicto de los Siglos que está en el capítulo 43. Conflicto de los Siglos, página 43. Y ese capítulo se titula El fin del conflicto. Si no me equivoco, es el último capítulo del libro Conflicto de los Siglos. El fin del conflicto. Y ese capítulo 43, el fin del conflicto, del libro Conflicto de los Siglos, ¿saben cómo comienza? El primer párrafo. Al fin de los 1000 años, lo acabamos de leer, Apocalipsis 20, y leímos el último versículo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quiénes? Los instrumentos del diablo. Sus cómplices, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. El primer párrafo del Conflicto de los Siglos comienza al fin de los 1000 años, o sea, estamos bien en el contexto. Cristo regresa otra vez a la tierra, le acompaña una hueste de redimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y después empieza a describir qué va a suceder cuando terminan los 1000 años. Ya lo leímos en la Biblia. Se van derechito al lago de fuego, ese es el castigo, después del juicio ejecutivo durante los 1000 años. Pero ella describe algunas cosas interesantes, porque el texto bíblico dice la bestia está en el lago de fuego, junto al dragón y al falso profeta. La bestia, el papado. Pero lo que hace el Conflicto de los Siglos es dar detalles sobre eso. Vamos a leer un poquito, para no extenderme, y con esto termino, no quiero aburrirlo con mis frustraciones. Hay un párrafo que está en la página 726 de la versión original del Conflicto de los Siglos, 726, y el párrafo comienza así. ¿Vale? Vamos a leer. En la página 725. Ella primero comienza a relatar, empieza a describir sobre los personajes que van a estar en un lado y en otro. Noten los detalles que ella va a dar, eso es una cosa impresionante esto que voy a leer ahora. Ella da los detalles de las personas en ese momento, de un lado y del otro. Y vamos a ver a quién vio. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo. El heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal. Y con ellos la inmensa hueste de mártires. Ella está hablando de quienes vio ella dentro de la santa ciudad, que es la que va a descender del cielo a la tierra al final de los 1000 años. Y si ustedes siguen leyendo la Escritura, ¿verdad?, el resto del capítulo 20 y después el 21, van a leer ustedes que cuando se establezca la santa ciudad acá en la tierra, ocurrirá la resurrección de los impíos. Todos serán liderados por Satanás para tomar la santa ciudad, que es como un campamento. ¿Vale? Entonces ella vio dentro de la santa ciudad a los apóstoles, a Pedro, a Pablo, etcétera, etcétera. Mientras que fuera de los muros de la santa ciudad, con todo lo que es vil y abominable,
se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. ¿A quién más ve ella? ¿A quién más ve ella fuera de las ciudades, fuera de los muros? Allí hay sacerdotes y prelados papistas. Quiero recordarles de que todos los seres humanos que serán resucitados al fin de los 1000 años y estarán fuera de la santa ciudad serán fulminados con fuego y azufre que descenderá literalmente del cielo. ¿Quiénes van a recibir esa lava ardiente y serán fulminados? Allí hay sacerdotes y prelados. Prelado, creo que es prelado. Prelado es un religioso que tiene un alto cargo. Puede ser un obispo o un arzobispo. Eso es un prelado. Puede ser líder de una orden religiosa, etc. Tienen cargos de responsabilidad dentro de la jerarquía de la iglesia. Eso es un prelado. Allí hay sacerdotes y prelados. Prelados papistas, dice ella, que dijeron ser los embajadores de Cristo. ¿Qué dice ser los papas? ¿No dicen los papas que son embajadores de Cristo? ¿No son peregrinos de la paz? Ahí están. Y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. ¿Saben quién más va a estar ahí? Allí están los orgullosos pontífices. Allí están los peligrosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. ¿Le creemos a Benedicto o no? Que está pidiendo perdón por sus pecados, por supuestos pecados que cometió de omisión respecto a abuso sexual. ¿Le creemos o no? ¿Le creemos a los hermanitos que dicen que no hable mal del Papa? Es ser humano, se puede arrepentir. ¿Le creemos a Benedicto o no? Bueno, acá dice, allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios. Hasta donde yo sé, Benedicto no se ha arrepentido de ostentar el título de Papa, o de Vicario Filii Dei, o de Sumo Pontífice. Es más, él mismo se creó un decreto para seguir siendo Papa, un retirado. Por eso se llama Papa Emérito. Él no ha abandonado el sistema. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios. Ahí está Benedicto XVI. Y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Bueno, actualmente Benedicto XVI sigue creyendo y promoviendo el primer día de la semana como Día del Señor. Y apoya a Francisco. Y apoyó a Juan Pablo II. Que entre paréntesis, Juan Pablo II fue el que promulgó la carta encíclica Dies Domini, Día del Señor, apoyado por Ratzinger, que era
director de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aquellos así llamados padres de la iglesia, ese es otro tema, ya un día le voy a hablar sobre eso, tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos capítulo 1 dice, y esto es aplicable a los pontífices, dice, versículo Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, el fuego y azufre va a caer del cielo al final de los 1000 años, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cómo se da gloria a Dios? Viviendo los principios de su ley. Versículo 24. Por lo cual, ya que ellos siguieron perseverando en su justicia y se hacen merecedores de la ira de Dios, ¿cuál fue la actitud que ellos asumieron? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Y luego el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los pontífices hasta el día de su muerte seguirán sirviendo al sistema al cual ellos pertenecen. Eso está profetizado. Vamos a dejarlo hasta acá. Realmente estoy cansado mentalmente. Voy a recuperar fuerzas. Y nos estamos encontrando más ratito a las 3 de la tarde, 15 horas, para transmisión de larga duración. Quiero hablarles sobre los engaños satánicos. Vamos a dedicar un par de semanas para hablar sobre los engaños satánicos de los últimos días. ¿Vale? Vamos a basarnos en la Escritura y en el espíritu de profecía. Así que los espero más ratito mañana a las 15 horas, sábado 15 horas, 3 de la tarde. Oremos.